Buenos días. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero aclararte un poquito algo que dije en el video de ayer, el último video que filmé. No es, digamos, un error que cometí, pero quiero explicar mejor de modo que quizás se entienda más perfectamente, ¿no? Cuando digo que cuando propongo aumento de salario, por ejemplo, por 4 meses y que no se toquen los salarios por 4 meses, no quiero decir que tengan que ser, digamos, a rajatabla, tan a rajatabla, ¿no? Que, bueno, si hay un problema, no sé, de pronto un imponderable, ¿no? Que hace que los precios suban, bueno, si suben mucho, si suben más de 1%, 2% los precios, suponete, bueno, si hay un aumento muy grande, se puede modificar, ¿no es cierto?, el plan. O sea que es todo muy flexible dentro de lo que se puede ser flexible, ¿sabes? Todo siempre es lo más conveniente para el trabajador, no para el gobierno ni para un interés en particular, ¿sabes? Porque imagínate que yo no puedo tener un interés particular en que el salario sea mejor o peor para el trabajador. Tiene que ser mejor siempre, ¿sabes? Y siempre tiene que ser en la medida de lo posible. Y lo posible es muy posible, ¿sabes? Es mucho, el posible es más grande que lo que nosotros nos imaginamos. ¿Te das cuenta? Por eso, yo si tuviera que aclarar las cosas 1 millón de veces las aclaro, ¿viste? No tengo ningún inconveniente en corregir si me equivoco o digamos, explicar mejor las cosas para que se entienda mejor, ¿sabes? Y pensando en el tema de hoy, a veces tengo muchos temas, ¿viste? Para elegir y quizás como no tuve mucho tiempo, bueno, veo a ver qué es lo que más puedo, de qué puedo hablar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ayer, estudiando, leyendo, ¿no? Sobre algún tema, de pronto descubrí que en Argentina habría que pensar mucho el sistema judicial, ¿viste? Pero muchísimo, ¿no? Porque vos sabés que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, una azafata, vos sabés, azafata era una empleada de una aerolínea norteamericana, tenía 21 años, esto hace 9 años ya, y resulta que el sindicato donde trabajaba, del gremio de la chica, estuvo haciendo una campaña contra la vida, ¿no es cierto? Apoyando, digamos, legislación en contra de la vida, en el seno materno. Era una chica pro vida, ¿viste? Que se interesaba por el tema y mandó algunos escritos al sindicato solicitando que no se ocupen de esos temas, que son inmorales, ¿no? En fin, hablando bien como cristiana que era, creo que era muy cristiana. Entonces, resulta que le hicieron un juicio a la empresa le hizo un juicio y la despidió, creo, sí, la despidió. Entonces la mujer hizo un juicio para reclamar por su derecho a trabajar, porque no había hecho nada malo, ¿entendés? Bueno, es un juicio que duró en total 9 años, ¿vos sabés? Y tuvieron que pagarle $1 millón, o 900 y pico mil, que eran casi $1 millón, ¿sabes? Pero prácticamente 1 millón. Y se lo pagaron al final, porque a los 7 años salió todo bien como para que deban pagar, la empresa no le pagó como debiera y terminó pagando todo, ¿no es cierto? Y además de restituir el trabajo a la empresa, a la mujer. Este, bueno, yo te tengo que contar un episodio que quizás lo condimento con otros temas que no son tan relacionados. Esto no es esto lo que te quería hablar precisamente, pero a raíz de todo esto, que yo me encontré con esta noticia, bueno, me dije, a ver, voy a ver qué opina la gente también, porque opinaba la gente, que interesantísimo, cuando algunas personas tienen una
una manera exquisita de hablar de los temas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y muy, muy clara, muy ecuánime, ¿viste? Muy justa y muy digna de ser escuchada, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que una mujer, o un hombre, no recuerdo quién era, decía que ah, en Argentina, creo que fue en Argentina que leyó una mujer de Argentina la noticia, dice, en Argentina no puede suceder esto porque en Estados Unidos tienen una justicia más independiente. Y yo digo, bueno, pero justamente venía pensando sobre la justicia, ¿no? ¿Cómo es el sistema judicial en Argentina? Porque a veces, ¿cuántas veces habéis escuchado que tal o cual juez tiene mucho patrimonio, no saben cómo lo consiguió? O que hay operadores políticos, ¿viste? Hombres que son misteriosos, solamente se ve el nombre en el diario, que conoce mucho a la gente del Poder Judicial y parece que hace buenos oficios, entre comillas, ¿no? Para conseguir que, digamos, para conseguir que favores para los políticos, ¿no? Para imponer una ley, para conseguir que se... ¿entendés? Para conseguir situaciones judiciales para destrabar problemas, ¿no? Y a veces con sobornos, pagando sobornos, ¿sabes? Y yo digo, bueno, muchas veces trato de consultar a la inteligencia artificial, ¿sabes? Que es algo apasionante, porque en realidad siempre yo busqué en internet, consulté en Google, y por supuesto, siempre tenía un montón de información. Pero como ahora dicen que la inteligencia artificial escribió esto que vas a leer, ¿no? Cuando haces una pregunta, bueno, parece que, digamos, el hecho de preguntar y que te respondan es fascinante, porque la inteligencia artificial te ayuda muchísimo, te da respuestas concretas, precisas, ¿viste? Y ciertas, verdaderas, muy verdaderas todas, la mayoría, ¿viste? Y por supuesto, ya te dije yo una vez que hay ciertas cosas de orden moral, se le puede preguntar, pero no responden, no de una manera cristiana. Y ahí hay que tener cuidado, ¿sabes? Pero es una ayuda inmensa para mí. Además, ya que te hablo de la inteligencia artificial, me gustaría comentar, ¿sabes? Dar mi humilde opinión respecto de que hay mucha gente que está preocupada por la inteligencia artificial, que va a ser reemplazada por los robots o que no sé qué miércoles piensan que, disculpame, pero piensan que puede ser un peligro por el hecho de que pueden quedarse sin trabajo, porque le soluciona todo, la inteligencia artificial es no sé, lo ven como peligroso. No nos asustemos, diría yo, ¿sabes? Hagamos lo que tenemos que hacer. Estudiemos, que nos falta estudiar mucho a los argentinos, por ejemplo, ¿sabes? Estudiemos los temas, formémonos, dediquemos tiempo al estudio, a la oración, porque la oración es lo más importante y el estudio también es importantísimo, ¿entendés? Si no hacemos lo más importante de la vida, nos va a costar todo mucho más, ¿sabes? Mucho más. Y es más, además podemos arruinar el mundo si lo vemos simplemente desde un punto de vista materialista, ¿sabes? El mundo. Materialista, profano, pagano, ¿entendés? Bueno, y bien, pero bueno, todavía no te conté lo que te iba a contar. Porque resulta que, ¿qué pasa? Digo, bueno, pero yo justamente vengo pensando en cómo mejorar el sistema judicial argentino, ¿no? Y a veces pensaba, no sé, que tendrían que pagar el impuesto a las ganancias, como si deberían pagarlo todo el mundo, dentro del mundo de los jueces. Y no sé, no conozco mucho del tema judicial, ¿sabes? Y entonces me pregunté a la inteligencia, a Google, le pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores sistemas judiciales del mundo? Y aparecen, ahí te aparece Suecia, Finlandia, Dinamarca, ¿entendés? Y bueno, y el mejor del mundo parecía que era Dinamarca. Y Estados Unidos también tiene un sistema más, como dijo la mujer esta que opinaba sobre la noticia, que decía que tiene una justicia más independiente en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos creo que los jueces no los eligen los políticos, ¿viste? O sí, pero está diagramado de alguna manera que da menos lugar a la corrupción, ¿no es cierto? A los intereses políticos, intereses creados también, ¿no? Como llamamos. Entonces, bien, ahora bien,
cuando yo leí que algunos países tienen los mejores sistemas judiciales del mundo y que Dinamarca era el mejor de todos, bueno, digo, a ver cómo es Dinamarca, ¿no es cierto? Y bueno, este, ah, eh, porque acá, por ejemplo, viste, tengo que me dicen, ¿no? En Google. Porque vos podés escribir la pregunta. Yo, en tono de pregunta, escribir, preguntar lo que quieras y con ese tono coloquial que sabes, como si hablaras con otra persona. Y bueno, entonces te contestan, ¿no? Y contestan matinado, parecería. Entonces yo le pregunto, ¿es posible para Argentina tener un sistema judicial igual de eficiente que el de Dinamarca? Y dice, sí, es teóricamente posible que Argentina tenga un sistema judicial tan eficiente como el de Dinamarca, pero representa un desafío estructural, cultural y político a largo plazo, ya que actualmente ambos sistemas se encuentran en extremos opuestos de los índices internacionales de Estado de Derecho. Es decir, Argentina, Dinamarca está en el extremo de los mejores, y Dinamarca. Y Argentina pues está en el extremo de los que no son tan buenos, ¿viste? Qué bacana, ¿no? Entonces, de pronto bueno, te sigue explicando, te sigue explicando sobre Dinamarca. Ahora, a ver, yo te dije que son dos extremos, ¿no? Dinamarca y Argentina. Eh, Dinamarca, que es el líder mundial en seriedad, ¿no? Del Poder Judicial, se destaca Dinamarca por su altísima independencia judicial, fíjate que es fantástico, baja o nula corrupción, escuchá, baja o nula corrupción, rapidez en la resolución de los casos, que es importantísimo, ¿viste? Que se resuelva todo con celeridad, y un sistema digitalizado de acceso público. Hay muchos lugares todavía que no están los archivos digitalizados, ¿viste? Bien. El sistema penal y civil se basa en la transparencia y la confianza en la administración pública de Dinamarca. ¿Qué necesitaría Argentina para lograrlo, no? Y acá te dicen varias cosas que parece casi imposible, ¿no? Porque dice, independencia judicial real, que haya verdadera independencia, ¿no? Desvincular el nombramiento de los jueces y la remoción de los jueces de la coyuntura política, lo cual en Argentina parece difícil, ¿no? Porque habría que cambiar el sistema judicial. En Dinamarca, el Consejo Independiente de Nombramientos Judiciales juega un papel clave. Después dice modernización y digitalización. Superar la cultura del expediente papel. A veces comentaban, ¿no? ¿Viste en las noticias? Que cómo era, por ejemplo, en Comodoro Pi, o no sé en dónde, que había falta de espacio, y vos había pasillos llenos de paquetes, paquetes y paquetes, ¿no? Con expedientes. Y vos decís, qué falta de orden, ¿no? Qué desprolijidad, ¿no es cierto? Y además, claro, tenés que buscar algo que necesitas y quién sabe si no te lleva mucho más tiempo que si estuviera todo ordenado. Y garantizando así la trazabilidad de las causas, ¿no? El hecho del itinerario que vos seguís para encontrar un tema, ¿no? Un expediente, ¿no? Y todo lo que necesitas para resolver una situación judicial. Y bueno, que sea todo, digamos, de manera suave y fácil, ¿no? Reducción de la demora procesal. Implementar mecanismos de oralidad y mediación para evitar el cuello de botella que llega a la Corte Suprema, para desburocratizar, ¿no?
la consecución de la resolución de un caso judicial. Fortalecimiento del Ministerio Público, agilizar los concursos para cubrir las cientos de vacantes en juzgados federales y nacionales, argentinos, ¿no? O sea, cientos de vacantes en juzgados federales y nacionales, agilizar los concursos, ¿no? Cosas que habría que hacer para poder mejorar el sistema judicial. No se trata solo de cambiar leyes, dice acá, sino de cambiar la gestión de la justicia. Las reformas en Argentina a menudo han sido espasmódicas, por momentos, ¿no? Y atadas a cambios de gobierno, o sea, la relación con la política. Mientras que el modelo danés se basa en una cultura institucional consolidada a lo largo de décadas. ¿Sabes? A pesar de esto, hay esfuerzos en curso, como el convenio entre la Corte Suprema y el Banco Nación, para agilizar procesos de implementación de sistemas de inteligencia artificial con sus desafíos éticos. O sea, como que, claro, desafíos éticos significará que pienso que hay que tener en cuenta mucho la ética, ¿no? Algo que no se respeta hoy en día mucho, la ética. Y bueno, después hay una noticia que dice que, por ejemplo, adiós al trajinar de expediente, dice una noticia en el diario La Nación, ¿no? Como otros países, ¿no? Y sigue explicando que parece que se va a modernizar, a digitalizar, ¿no? En Argentina el tema. O sea que algo se está haciendo para mejorar, ¿no? Lo que pasa es que parece muy difícil, ¿no? Porque dice, representa un desafío estructural. Hay muchos problemas estructurales en Argentina. Cultural, que también es un problemón, porque es una cultura que viene de hace años, ¿no? Y la cultura quizás del curro, ¿no? Entre otras. Y político a largo plazo. Desafío estructural, cultural, político a largo plazo, ya que se encuentran ambos sistemas en extremos opuestos, ¿sabes? O sea, tenemos un largo camino que recorrer quizás para mejorar la justicia. Y yo me dije entonces, bueno, pues quizás buscamos otro sistema que sea más fácil de conseguir. No sé, más de uno alabó un poquito el sistema judicial de Brasil, que parece un poco mejor que la Argentina, por lo menos. Y bueno, pues sería bueno, ¿no? Si no llegamos a lo mejor de todo, vayamos, digamos, por etapas, ¿no? Pero que hay que mejorar, en Argentina hay que mejorar mucho en el sistema judicial, ¿sabes? Y además hay una figura, ¿no? Que es la figura del operador político, ¿viste? Que es un hombre que, generalmente un hombre, ¿no? Que conoce mucho el tema judicial, que tiene relaciones en el Poder Judicial quizás, y que a la vez está relacionado con los partidos políticos, y que se considera que puede ser un buen intermediario, ¿no? Para conseguir, digamos, destrabar una ley, ¿no es cierto?, la promulgación, o para conseguir cierta, digamos, resolución que sea favorable en los jueces, que sea favorable a un funcionario o al gobierno nacional, pero muchas veces no se hace con buena intención, sino con el objeto de conseguir alguna, digamos, solución ilegal de un problema judicial, ¿viste? Por ejemplo, el soborno, ¿viste? Y entonces vos ves que los operadores políticos son, en general son personas que las ves siempre en las noticias, pero vos no sabés qué partido tienen político, o no los ves en las entrevistas periodísticas, y no hablan nunca. Bueno, solamente, hay un señor que se llama, de apellido, no sé si decirlo, pero no quiero ofender a nadie, Angelici. Que bueno, el hombre estaba siempre, muchas veces en la tapa de los diarios, y yo no sabía qué función cumplía, en qué partido político, en qué gobierno, y durante varios años el hombre aparecía muchas veces, ¿no? Como si fuera un intermediario, ¿no? Entre el Poder Judicial y los políticos. Y bueno, no sé, me
parecía rarísimo, ¿no? Simplemente eso, no digo si era bueno o malo el hombre, simplemente que me parecía rarísimo, ¿sabes? Como parece también rarísimo la actividad que desarrolla en el gobierno el señor Santiago Caputo, ¿viste? Porque, por ejemplo, le hicieron una vez una entrevista en YouTube, en algún canal de televisión, ¿sí? Cualquiera de los canales. Parecería que no, casi nunca le hicieron entrevista al hombre. El pueblo argentino no sabe absolutamente nada de Santiago Caputo. Sí, que puede ser la familia Caputo, tal parentesco con uno, con el otro, que conoce, que trabaja para la Libertad Avanza, pero no sabemos. Y prácticamente ese muchacho está en la mesa chica de la Libertad Avanza, con Javier Milei, con Karina Milei y alguna otra persona que esté allí, ¿no? En esa mesa chica que conforman, ¿no? En ese partido político. Y aunque no sea que esté en la mesa chica, pero es un hombre que está siempre, sí, muchas veces está, ¿no? Y no sabemos exactamente qué función cumple. Sí, tiene una función ahora, parece, pero bueno, pero me parece sospechoso, ¿sabes? No tendría que parecer sospechoso, me parece. Tenemos que saber bien qué piensa el hombre también. Porque si es un hombre que está en el riñón de la Libertad Avanza, que está gobernando el país, que sepamos un poquito cuál es su pensamiento respecto de la política, la economía, la religión, ¿entendés? Tenemos que saber algo del hombre, de todos los políticos y funcionarios del gobierno. Vos sabés que hay un artículo eh, en un periódico del interior, el Litoral, que vi, que dice como título: el operador político, una omnipresencia que socava la república. Omnipresencia, claro, porque lo ves siempre está ahí con los pasillos de aquí, con los pasillos de otra institución, hablando con unos políticos, con nosotros, y los periódicos nunca te explican quién es en realidad el hombre y cuál es su tarea concreta. Entonces, bueno, sí, te explican, pero no te explican bien, ¿sabes? Te explican quizás lo que ellos quieren que sepas, y hay muchas cosas que podías saber y no las sabes. Yo te digo cómo termina el artículo nada más porque se refiere así a que, por ejemplo, no se manejan con las instituciones, sino con las personas. Para ellos la división de poderes no existe y su movimiento está solo limitado por quienes lo aceptan o no recibirlo, ¿sabes? Se trata de un ejercicio informal de la política. Es el que, más allá que el operador pueda ocupar cargos de segunda línea o de una asesoría, los asuntos en que intervienen son propios del nivel más elevado del Estado. Y acá, por ejemplo, Leo Alazán, ¿no? Dice, con el texto redactado de un proyecto de ley, inicia las idas y venidas, el toma y daca. Hay que ver ese toma y daca, cuánto hay de ético, ¿no? Y cuánto hay de honesto. Que no se sabe, porque son misteriosos esas personas en su trabajo. Entonces termina diciendo un artículo: el operador político carece de legitimidad democrática. Los que deben actuar y decidir en los asuntos que conciernen a la cosa pública, a través de los mecanismos previstos, son los que poseen el poder formal, el poder político, ¿no? Y fueron elegidos legítimamente. Si cada uno de los que ocupan los cargos públicos de los tres poderes del Estado, ¿sí?, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, si cumplieran cabal y fielmente sus funciones, no habría lugar para estos personajes que cada día con su accionar corroen y socavan la República. Bueno, y entonces yo ya había leído algo del Poder Judicial alguna vez en mi vida, ¿no? Pero
a veces uno se olvida un poquito de que es un tema del Poder Judicial realmente muy serio. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando uno se entera de estas cosas, que está en el extremo opuesto de Dinamarca, fíjate, ¿no? En cuanto a seriedad, no a prestigio, quizás como poder Judicial. Bueno, entonces empezás a pensar, pero entonces todas las demás instituciones de la República, ¿no? Económicas, empresariales, sindicales, religiosas, que necesiten un poder judicial que sea honesto y que haga justicia con cualquier institución, ¿no? ¿No? Bueno, pues imagínate si está un poco corrupto, se corrompe todo. Se corrompe todo, ¿viste? Porque ya si no hay justicia es una selva, ¿no? En la que sálvese a quien pueda, de cierta manera. Y por eso algunos políticos a veces, bueno, veías que habían gastado mucho dinero, despilfarrado, o que juntaron muchos bienes, y parecía que ellos, digamos, no tenían miedo que lo descubran, parecía como si se sintieran impunes, ¿sabes? Y, ¿Y sabes por qué te digo todo esto también? Esto te viene a cuento porque ah, en Argentina, ¿viste? Estamos no muy lejos de unas elecciones presidenciales, ¿viste? Si no es, si no es que renuncia el presidente Milei, ¿no? Digo, por la duda. Ah, pero, eh, digamos, ¿qué, ¿no te parece que tenemos que hacer algo profundamente serio para que Argentina realmente despegue como nación? No estamos hartos ya no tanto de, digamos, de años, de lustros, de décadas, venimos de casi un siglo, de que Argentina no digamos, no funciona bien, ¿eh? No funciona bien en Argentina. Y bueno, si vos preguntás a la inteligencia artificial, ¿no? En Google, ¿no? Escribís la pregunta buscando ¿cómo es la justicia en Argentina? El sistema judicial, ¿sí? ¿Qué problemas podría tener, ¿no? Bueno, el Poder Judicial en Argentina enfrenta una crisis severa, caracterizada por la falta de independencia, lentitud procesal, alta tasa de vacantes, el 36% en la justicia nacional y federal, y una pérdida casi total de confianza pública. Se percibe una politización de los tribunales y corrupción estructural que afecta a la imparcialidad. Bueno, no falta nada, cartón lleno, ya no falta nada para que sea malo el sistema. Crisis de funcionamiento y vacantes. Existe una emergencia judicial con más de 360 cargos vacantes, lo que sobrecarga a los magistrados actuales y dilata los procesos, afectando la tutela judicial efectiva. Falta de independencia y politización. Bueno, ya tenés un combo perfecto, fíjate. No tiene independencia y está politizada la justicia. No, digo, me preocupa, ¿sabes? Me preocupa porque todos los problemas de corrupción que hay en el país, el curros y falta de organización también quizás, la mala administración, los desórdenes, los chanchullos, ¿no? La corruptela, y todo está relacionado con un sistema judicial malo quizás, ¿viste? Que no funciona bien y que puede estar corrupto.
desconfianza y percepción de corrupción. La imagen de la justicia ha decaído notablemente con encuestas recientes indicando que la mayoría de los ciudadanos considera a los tribunales poco o nada confiables, percibiendo impunidad en casos de corrupción y narcotráfico, desigualdad y fallos cuestionados. Se acusa a la justicia de actuar con distintas varas, afectando derechos de trabajadores, consumidores y diversidades, mientras se percibe protección a grandes empresas o actores políticos. Fíjate, protección para las grandes empresas y los actores políticos. Es para llorar, ¿te das cuenta? Si vos lo pensás bien, tendríamos que llorar de que suceda esto. Estos factores combinados, junto con la utilización de medidas cautelares en la política económica y la ineficiencia, sitúan al sistema judicial en una situación de emergencia. Entonces, para el próximo gobierno, ¿no te parece que eso, para tener en cuenta la reforma del sistema judicial argentino? Porque por más grande que sea el ovillo, ¿viste? Que sea como un ovillo todo con el hilo todo mezclado, todo muy entrelazado. Bueno, empecemos por la puntita del ovillo, empecemos por comenzar con algo, ¿viste? ¿Y sabes qué se me ocurre ahora? Que en el Poder Legislativo, que también sería bueno, que haya otra mentalidad dentro del Poder Legislativo, otra espiritualidad quizás también, como en todas las instituciones del Estado. Y bueno, pero viste, supongamos que Argentina, a mí me parece, ya te digo, que el hecho de que haya tantas mujeres en la Cámara de Diputados y de Senadores no favorece mucho que haya una buena actividad legislativa, ¿sabes? No favorece mucho. Por eso deberíamos volver a que la mujer se gane el puesto como cualquier hombre, ¿no? Por su prestigio, por su trabajo, por su actividad política seria, responsable, por sus proyectos que presenta, ¿viste? Pero no porque tiene que ser así, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, no. Me parece que no, ¿sabes? Entonces, bueno, eso por un lado, respecto de los legisladores. Además, hay una cierta, digamos, en todo el mundo quizás sucede, pero en Argentina parecería que sucede en todo, sucede de una manera más grande, ¿no? Por ejemplo, se sabe que uno de los efectos principales de los políticos es la cobardía, en cierta manera, ¿no? La falta de valentía para asumir responsablemente la investigación de un tema, la resolución de un problema, digamos, estructural, de corrupción, de organización, de administración, leyes que, bueno, digamos, ¿cuántas veces vos escuchaste que un legislador proponga derogar leyes? Las leyes no son todas buenas, hay muchas leyes que son malísimas. Y bueno, si de vez en cuando escuchás sí, pero o está bien, capaz que lo dicen implícitamente, dicen, habría que promulgar una ley, ¿no?, diferente de la anterior, entonces bueno, tenés que, ya una ley nueva, como que, digamos, deroga la anterior, ¿no es cierto? O bueno, hay que derogarla igual también. Pero, ¿entendés? Que haya más seriedad, más valentía también en los legisladores, para asumir trabajos, pero además más ganas de trabajar tal vez, ¿viste? O, ¿cómo te diría? A ver, más, digamos, propensión a la disciplina laboral, porque, mira, nosotros en Argentina tenemos un ritmo de trabajo, ¿viste? Que yo lo conocí en muchos ambientes, ¿no? Pero conocí porque, bueno, no porque viví, digamos,
en el cuartel donde yo estaba, cuando hice servicio militar, pero había poca propensión al trabajo, poquísima propensión al trabajo los soldados que estaban allí. Ahí los que estábamos éramos, como decíamos antes, acomodados, ¿no? A mí prácticamente me obligaron a estar ahí porque yo no quería, quería de otra manera hacer el servicio militar. Pero bueno, igual agradezco porque tenía un poco horario, no tuve que hacer tanta, digamos, preparación militar, ¿no? Como el resto de los soldados. Era oficina y bueno, y doy gracias, ¿viste? Porque quería estudiar yo también. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que éramos todos zaraganes, cada uno tenía una función, pero algunos la cumplían bien y otros muchos no la cumplían nada. Y nadie decía nada. E inclusive hay una especie de relajamiento dentro de los mismos militares, ¿viste? En el sentido de que lo que pasa es que, claro, en tiempos de paz, quizás, ¿viste? Se acostumbran a una cierta, digamos, un poquito, ¿viste? De no tomar las cosas tan en serio, ¿no es cierto? No quiero equivocarme. Yo vi mucha gente buena, ¿entendés? Mucha gente buena. El jefe, el suboficial mayor, disculpame que te cuento rápidamente, el suboficial mayor que se encargaba de estar siempre a cargo de los soldados, ¿no? Siempre era un hombre como el eje del distrito, ¿no? Donde yo estaba. Y era un hombre macanudo, serio, ¿viste? Con autoridad, trabajaba, pero muy, como era muy buen hombre, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿No? Que a veces yo te abundo en detalles, ¿no? Por ejemplo, a ver, ese es un ambiente que conocí. También conocí el ambiente de la escuela secundaria. Y a veces el profesor faltaba, ¿viste? Venía una vez, faltaba varias veces, o una o dos veces faltaba, y no pasaba nada, no decía nada. Teníamos un profesor de gimnasia desde el principio del año que no venía casi nunca. Y así, y la escuela era buena de verdad, te digo. Una escuela municipal que había que ir con uniforme y era gratuita, todo, pero tenía unas características especiales, ¿no? Dentro de lo que es estatal. Pero bueno, también tenés eso siempre, ¿no? Que no tenemos tanta seriedad en el cumplimiento del deber, no teníamos. Y así en otros ambientes. En un trabajo que tuve, bueno, yo veía que todos trabajaban, pero había algunos que no, que paseaban un poquito y nadie se preocupaba, ¿entendés? Entonces eso, como que no tenemos una cultura europea o asiática, ¿sabes? En aquella época, en la década del 60, 70, no había esa cultura asiática o europea, ¿no? Del trabajo en Argentina. ¿Captás? Entonces, y después estaba el curro, ¿no? Los inspectores municipales, viste, que iban que eran inspectores, no sé si de bromatología, no, algo así. Pero viste que era muy común que los inspectores municipales, que la mayoría, bueno, era un poco un curro para ellos, para pertenecer a la institución de esa manera, como inspectores. Bueno, muchas veces aceptaban regalitos del hombre, del comerciante, ¿no? Del almacenero, del verdulero, de aquel, ¿entendés? Y entonces así era el país, ¿no es cierto? Así era el país de Argentina. Y ahora somos un poco más serios, pero quizás nos falta, ¿entendés? Quizás nos falta. Pero te digo, yo contento con mi país, ¿sabes? Cuando en la década del 60, 70 el país estaba mucho mejor. El país producía, la gente trabajaba, no quiero decir que éramos todos haraganes, ¿sabes? Era un poco la cultura que todos teníamos en cierta manera, ¿viste? Pero bueno, digo que podíamos mejorar, ¿también? Podía mejorar Argentina. Y hace mucho que tenemos que hacer cambios profundos y no los hicimos, ¿sabes? Y Argentina tiene un problema muy grande, de convivencia, de conducta, de propensión, como te digo, de honestidad en el trabajo, ¿no? De ética, ¿sabes?
creo que Francisco, el Papa, decía que el problema más grande que tiene el mundo es la falta de ética. Y de todos modos, yo creo que Argentina es un gran país y no veo que la convivencia era mucho mejor en aquel entonces. Yo te hablo de hace 50 años fácilmente o más. Y bueno, había una convivencia social mejor. Era como país, éramos una mejor familia, ¿sabes? No tengo dudas. Bien. Eh, bueno, o sea, es que se me pasó a comentarte recién cuando te hablaba de los operadores políticos, ¿sabes? Que vos le preguntarías, por ejemplo, a Google, le preguntás, un segundito. Si los operadores políticos son un poquito corruptos, saben por momentos, o si sobornan. Si diversas investigaciones periodísticas, informes de organismos internacionales y causas judiciales en Argentina y Latinoamérica indican que existen operadores políticos y judiciales que buscan influir, presionar o sobornar a jueces. Esta práctica busca garantizar impunidad para políticos corruptos o asegurar fallos favorables a intereses de poder. Acá dice mesa judicial. Se ha denunciado la existencia de redes de operadores, apodados operadores judiciales, que, vinculados al Poder Ejecutivo, manipulan causas penales contra opositores o protegen a aliados. O sea, le crean una causa ficticia, ¿viste? A alguien que no hizo nada. O es que manipulan las causas. No, hay veces que sí, que le inventan algo a un político, etcétera. Pero no, acá se manipulan. Hay causas penales que son manipuladas, ¿sí? O hay veces que se dedican a proteger a los aliados, ¿no? De problemas judiciales. La causa conocida como los cuadernos de las coimas investiga un sistema de sobornos. En casos como el del juez Walter Bento, se le imputó dirigir una red de sobornos para beneficiar a delincuentes. También se investigaron denuncias de coimas de millones de dólares a jueces federales para frenar investigaciones de lavado de dinero. Coimas de millones de dólares. Vínculos políticos. Un estudio de Ruido y Conectas, una organización, reveló que 6 de cada 10 jueces de cortes provinciales en Argentina tenían vínculos previos con los gobiernos de turno antes de ser designados. O sea, que eran un poco compinches, ¿no? Quizás hablando de si... no sé, bueno, se conocían mucho. Juicios políticos. Destacó que en las últimas 2 décadas, el señor Alfonso Santiago dice, se han tramitado 26 juicios políticos contra jueces federales, resultando en 18 destituciones, principalmente por mal desempeño.
Bueno, dice que la percepción de la corrupción indica que la falta de independencia judicial es un problema estructural en muchos países de Latinoamérica. Habla del caso Odebrecht, que era una red masiva de sobornos, ¿no?, a políticos y jueces de la región, ¿no?, los países, demostrando cómo el dinero compra decisiones judiciales. Bueno, y volviendo al tema de la Argentina, ¿no? De las próximas elecciones, que me preocupan mucho, ¿sabes? Vos sabés que yo tengo, como muchos argentinos, ¿no? Y le sucede a muchos ciudadanos de países de todo el mundo. A veces tengo el peligro de dejarme llevar por algunos discursos que escucho de los políticos, ¿sabes? Que me parecen extraordinarios. Pero después cuando los veo actuar en política me doy cuenta de que, bueno, pero qué sorpresa, porque yo pensé que el hombre pensaba todo bien, que parecía honesto, que tenía muy buenas intenciones, que me hacía entusiasmar con la arenga que daba. Y sin embargo no era tan así, ¿sabes? Y bueno, un poco me pasó, quizás me podría estar pasando ahora, que me pareció descubrir que en Argentina había una especie de germen, ¿no? De político, de algunas personas, algunos políticos que vienen con ideas de renovar, que tienen ideas cristianas, ¿sí? Nobles, buenas intenciones, pero que de pronto, bueno, un detalle, del otro matiz, ¿entendés? Y que no era tan así como yo pensaba, ¿eh? Pero bueno, por eso tenemos que tener cuidado con los políticos, ¿viste? Especialmente los que ya actuaron como políticos y cometieron algunas fechorías, por así decir, ¿no? Entonces tengamos cuidado porque tienen que demostrar que vienen con otra actitud, ¿sabes? Pero claro, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo te lo demuestran, viste? Entonces, no es tan sencillo en Argentina resolver el tema argentino, ¿sabes? Porque tenemos, por eso te digo, ah, tenemos una profunda ignorancia en los argentinos en temas de cultura, digamos, yo no me considero muy culto, pero tengo un mínimo de conocimientos que me ayudan a darme cuenta, por ejemplo, cuando había que votar a Milei, no lo voté por más que algunos me insistían, ¿sabes? Y no lo voté porque me daba miedo, o tenía temor de lo que podía hacer. Y cuando ganó las elecciones, que algunos, no muchos salieron a festejar, porque parecía como que no estaban tan seguros, ¿no?, de hacerlo. Y, y te confieso que tuve temor, me asusté. No tanto miedo, sino me asusté de que él asuma la presidencia, ¿sabes? Y sin embargo veo que después había empresarios, había grandes políticos, gente con mucha trayectoria que estaba casi fanática. ¿Cómo puede ser que haya tanta falta de no darse cuenta, no, de sentido común, parecería? Pero bueno, viste, además, fíjate, yo te digo un poco lo contrario a lo que te dije ahora, te digo cómo entender mejor a la sociedad, ¿no?, al prójimo. ¿No te pasó a veces que alguien de quien vos menos te lo esperaba recibís una ayuda, que consideras un enemigo y resulta que es de quien menos te esperabas tenés un gesto, recibís un gesto fantástico, ¿no? De calidad, inclusive. Bueno, pasa de todo. En el mundo soy humano, decía un dicho, y nada de lo que es humano me es extraño. Y bueno,
Yo te animaría, ¿sabes a qué? A que reces por vos, por tu familia, que reces por el gobierno nacional, por los políticos, por Argentina como país, la Argentina como equipo, como familia, ¿entendés? Como cuerpo humano que somos. Argentina como una sociedad a la que todos pertenecemos y que tenemos que organizarnos entre todos para hacer un país mejor. Y que luchemos contra la desconfianza que nos inspira quizás lo que digo yo, lo que dice mucha gente, ¿no? Que parecería, por ejemplo, cuando yo hablo, viste, derogar la ley de convención colectiva de trabajo. Quizás más del sindicalista dice, no, porque esto me parece una barbaridad, ¿cómo? Quiere decir que probablemente terminamos con sueldos bajísimos. No, para nada, ¿viste? No, para nada, al contrario. Yo vengo proponiendo acuerdos salariales desde antes de Macri, desde mucho antes de Macri, desde hace 20 años por lo menos. Vos sabés que yo tuve la suerte de tener un blog con el diario El Cronista, ¿viste? Hace muchos años, que permitía a los lectores tener un blog, ¿sí? Un blog, podías publicar noticias, digamos, opiniones, editoriales tuyos, y te lo publicaban y vos aparecías en el sector editorial, es increíble, ¿viste? Claro que tenías que reunir ciertos requisitos, pero no eran casi nada, no que te exigían. Y yo tuve la suerte de que me publicaron un artículo sobre la inflación, que me viene preocupando desde joven, ¿sabes? Y hablaba de acuerdos salariales, no sé cuántas pavadas dije, pero me gustaría encontrarlo, que lo tengo guardado por ahí, ¿no? Hace muchos años de esto. Y me acuerdo que, vos sabés que me hicieron un comentario, pocas personas me comentaron, pero uno me hizo un comentario que era grande con el artículo, increíble. Bueno, hay que ver lo que decía el comentario, ¿no? Y no eran, por suerte no recibí críticas. Sí, algunos que otros podía decir que entendía otro que no era tan así, podía haber dicho, pero no, en general, bueno, a ver, mucha gente alaba el internet, ¿no es cierto? No quiere decir que yo tenga que haber estado bien en lo cierto, pero te quiero decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que me interesa desde siempre el tema de la inflación, desde siempre me interesa. Porque es un problema argentino, de los principales. ¿Sí? Entonces, otro problema que vamos a tener es la falta de confianza, ¿no? Aún en lo que te dan buenos consejos o que tienen buenas opiniones, no confiamos, desconfiamos de mucha gente. Y, a ver, en Argentina, ¿podemos tener confianza? Podemos tener confianza, porque somos un país muy rico, ¿sí? Tenemos mucha experiencia para aprender de esa experiencia. Y te digo más, tenemos el deber de aprender la experiencia y tenemos el deber de confiar algunas veces. Salvo que, viste, algunos, digamos, líderes de algunas organizaciones de todo tipo, bueno, que sospechen de alguien, ¿no? De un político o de un economista cuando propone, porque ¿no te parece que podría haber, en todo caso, en Argentina, una especie de cultura del curro? Y entonces que hay algunos líderes de algunas organizaciones que quieren mantener su curro, entonces quieren un político que no le cambie el statu quo, que no le cambie, que no le mueva la estantería de su digamos, cultura, sí, del curro, que yo no creo que nadie se tenga que sentir perjudicado, ¿viste? Por un curro que tenga. Pero, si es así, si hay gente que tiene miedo porque está acostumbrada a
que su organización trabaje de una manera no muy honesta, bueno, entonces tiene que saber que tiene que cambiar el hombre, tiene que como de cambiar. Y no todos los que, digamos, los que votan, ¿cómo te puedo decir? Tienen ese interés, digo, ¿no? Interés creado también, bueno, en que, no sé, ¿viste? Porque, por ejemplo, en la época del gobierno kirchnerista, ¿no? Había, digamos, punteros políticos que le decían a la gente del barrio, ¿no? En el conurbano, suponete, mirá, votalo porque si no se acaban los subsidios para esto y para lo otro. Eso no es que estaba todo mal, pero podía haber un subsidio, ¿no? Un poco exagerado el sistema de subsidio, tal vez. Y entonces, claro, había gente que prácticamente vivía de los subsidios. Eso se produjo en Argentina. Ahora, no, yo estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con un subsidio por desempleo, supongamos, estoy de acuerdo con un subsidio a las tarifas públicas, porque los subsidios pueden ser muy beneficiosos o muy perjudiciales, o pueden convertirse en privilegios escandalosos, ¿entendés? En algunas instituciones con la cual arruinan el mundo con subsidios, ¿entendés? Entonces, no, me parece que trato de ser, digamos, ecuánime cuando pienso en la economía a favor del trabajador, ¿sabes? A favor del trabajador. Porque ya los empresarios bastante facilidades tienen a veces, no se le dan para poder enriquecerse. Digamos, o que consiguen, ¿no? Que consiguen evitar pagar impuestos, evaden algunos, pero bueno, pero no quiere decir que yo desprecio a los empresarios, son digamos, son una parte de la sociedad importantísima, ¿no? Que tienen las virtudes, ¿no? Que cuando son honestos, tienen la virtud del empresario, ¿no? Que es un hombre emprendedor, que puede crear riqueza y que puede hacer mucho bien, ¿eh? Así que eso es lo que te quería comunicar, ¿no? En esta charla. Y hay otras cosas, sí, que quizá quiero hablar, pero quizá la dejo para otro momento, ¿sabes? Entonces, viste, te decía de rezar, ¿no? Que reces por gente nueva, por un país nuevo, por una Argentina nueva, por un mundo nuevo, ¿eh? Por una Argentina donde haya primero más religiosidad, ¿viste? Más religiosidad, más oración, más confianza en Dios y, y colaborar, ¿no? ¿En qué puedo colaborar yo para que Argentina sea mejor? Estudiar, trabajar un poco más, estudiar más, digo, participar en debates, en algún grupo político que tenga ideas en lo posible, ¿viste? Muy cristianas. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias.